Bienvenidos a Profeta Moderno. Hoy vamos a responder una pregunta intrigante. ¿La Biblia predijo avances científicos? Acompáñame a descubrir sorprendentes coincidencias entre las escrituras y los descubrimientos científicos que hace siglos no se imaginaban. No olvides suscribirte y darle like si este contenido te inspira. Comencemos. La redondez de la Tierra. Vamos a empezar con uno de los versículos más citados cuando se habla de ciencia en la Biblia, Isaías 40, 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ahora, aquí viene la gran pregunta. ¿La Biblia está diciendo que la Tierra es redonda? ¿O solo está usando lenguaje poético? La palabra original en hebreo es chug, que puede significar círculo, compás o forma redondeada. Algunos argumentan que este término puede implicar una esfera, no solo un disco plano. ¿Por qué esto llama la atención? Porque este versículo fue escrito hace aproximadamente 2700 años, en una época donde muchas culturas antiguas pensaban que la Tierra era plana, o estaba sostenida por pilares, dioses o animales. Por ejemplo, en la antigua mitología hindú, la Tierra reposaba sobre los lomos de 4 elefantes que se paraban sobre una tortuga gigante. En la cosmología babilónica, la Tierra era un disco flotando en el océano. Y muchos griegos antiguos también creían en una Tierra plana antes de que filósofos como Pitágoras y luego Eratóstenes propusieran lo contrario. Entonces, ¿cómo es que Isaías, en medio del contexto del mundo antiguo, habla de un círculo de la Tierra? ¿Casualidad? ¿Metáfora? ¿O una visión inspirada que anticipa el conocimiento científico moderno? Lo interesante es que no hay evidencia de que el pueblo hebreo haya tenido una cosmología claramente esférica, y sin embargo, este versículo aparece ahí, casi como una joya escondida. Claro, no podemos decir con certeza que Isaías quiso decir esfera, pero tampoco podemos ignorar lo que dice el texto. Al menos, abre la puerta a pensar que había una comprensión de la forma del planeta que iba más allá de lo común en esa época. Y más allá de si lo entendemos como círculo plano o como esfera, lo impactante es cómo la Biblia usa una imagen que no contradice lo que la ciencia confirmó siglos después, que la Tierra no es plana, que no está sobre pilares y que tiene forma redondeada. Esto no convierte a la Biblia en un libro de geografía, pero sí nos muestra que cuando habla de la creación, lo hace con una profundidad que sigue despertando preguntas hoy en día. Las corrientes del mar. Salmo 8, 8. Los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Este versículo es breve, poético y aparentemente simple, pero encierra algo impresionante. El autor del Salmo, posiblemente el rey David, menciona los senderos del mar. Y claro, uno podría pensar, eso es solo una metáfora bonita para hablar del movimiento de los peces. Pero, ¿y si no? En el siglo XIX, un científico y oficial naval llamado Matthew Fontaine Maury leyó este versículo y decidió tomarlo literalmente. Él era cristiano, y creía que si la Biblia hablaba de caminos en el mar, entonces esos caminos debían existir. ¿Y qué hizo? Estudió vientos, mareas y los registros de navegación. A partir de eso, descubrió lo que hoy conocemos como corrientes oceánicas, enormes carreteras de agua que cruzan los océanos y que han sido fundamentales para el comercio, la navegación y la comprensión de los ecosistemas marinos. Maury terminó siendo llamado el padre de la oceanografía moderna, y sus mapas de rutas marítimas todavía son reconocidos hoy. Él mismo dijo, en un discurso ante científicos: la Biblia es verdadera y digna de confianza, y yo creo que si Dios dijo que hay senderos en el mar, entonces deben estar ahí. Ahora, ¿es posible que David supiera realmente de estas corrientes? Es poco probable que él tuviera conocimiento científico de este tipo. Pero, ahí está el punto interesante. El texto bíblico, escrito hace más de 3000 años, describe algo que solo se confirmó científicamente hace menos de 200 años. ¿Y si esta descripción no fue solo una metáfora poética? ¿Y si fue una inspiración divina que dejó sembrada una verdad en forma de poesía? Lo que vemos aquí es como un versículo aparentemente simple se convierte en la semilla de un descubrimiento que revolucionó la ciencia. La Biblia no lo explica con fórmulas, no menciona presión oceánica ni rotación planetaria, pero afirma que hay caminos en el mar y resultó ser cierto. Así que la próxima vez que leas un pasaje que parece simbólico o poético, detente un momento. Pregúntate, ¿y si aquí hay algo más de lo que parece?
La tierra suspendida en el espacio. Job 26, 7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Este pasaje, para muchos, es uno de los más impactantes cuando hablamos de ciencia en la Biblia. Job 26, 7. Dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¡Wow! Detente un segundo y piensa en eso. Este libro, uno de los más antiguos de toda la Biblia, posiblemente escrito antes que Génesis mismo, describe algo que ninguna otra cultura del mundo antiguo se atrevía a imaginar, una tierra suspendida en el vacío. La cosmovisión predominante en tiempos antiguos era que la tierra necesitaba un soporte físico. Para los babilonios, la tierra era una especie de disco flotando sobre un océano. En la mitología griega, Atlas la sostenía sobre sus hombros. Para los egipcios, el dios Geb era el suelo y el cielo estaba sostenido por la diosa Nat. Pero aquí, en un texto hebreo antiquísimo, se dice que la tierra está colgada sobre nada. No sobre agua, no sobre columnas, no sobre gigantes, nada. ¿Cómo pudieron llegar a esa conclusión? No tenían telescopios, no conocían la gravedad, no tenían imágenes satelitales. La ciencia moderna no confirmó que la Tierra flota en el espacio hasta que se desarrolló la astronomía y la física. Y aún más visualmente, no lo vimos hasta el siglo XX, cuando se tomaron las primeras fotos desde el espacio. El pasaje también menciona que Dios extiende el norte sobre el vacío. Este lenguaje, aunque poético, coincide con lo que sabemos hoy sobre el espacio. Vastas regiones vacías, sin sostén visible, sin superficie, donde los cuerpos celestes simplemente existen, giran, orbitan, aparentemente suspendidos. Pero aquí hay algo aún más profundo, la idea de que el universo fue diseñado con propósito y orden. Job no está solo haciendo ciencia, está adorando, maravillándose. Y aún así, en medio de esa adoración, declara una verdad que siglos después sería científicamente confirmada. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo pudo alguien escribir esto sin instrumentos modernos, sin teorías astronómicas, sin Newton o Einstein? ¿Es una coincidencia asombrosa? ¿Una inspiración? ¿O será que Dios realmente dejó pistas, fragmentos de su diseño, incluso en las páginas más antiguas de la Biblia? Este versículo nos recuerda algo hermoso. La fe no está peleada con el conocimiento. Y a veces, la adoración, ese acto espiritual, también nos conecta con verdades más grandes de lo que podemos imaginar. La sangre como fuente de vida. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Este versículo de Levítico es uno de los más impresionantes, sobre todo porque la ciencia no descubrió la importancia fundamental de la sangre para la vida humana hasta muchos siglos después. La Biblia, escrita hace más de 3000 años, afirma algo que hoy damos por hecho, pero que en tiempos antiguos parecía casi un misterio. En la antigüedad, las creencias sobre la sangre eran bastante diversas. Algunos pensaban que era solo un fluido que servía para mantener el cuerpo en funcionamiento. Otros, como en las culturas egipcia y griega, tenían ideas más elaboradas sobre las funciones de la sangre, pero nadie se imaginaba el papel crucial que jugaba. A lo largo de la historia, los médicos y científicos realizaron prácticas como la sangría, que consistía en extraer sangre para tratar diversas enfermedades. Se pensaba que la sangre era un mal que debía ser drenado del cuerpo para curar. La teoría humoral de Galeno dominaba la medicina hasta bien entrado el Renacimiento, y en ella se creía que la sangre era solo uno de los fluidos corporales, sin entender su rol vital. Sin embargo, en el siglo XVII, los avances de la medicina revelaron que la sangre no solo era esencial para la circulación, sino que era el transporte de oxígeno, nutrientes y defensas para el cuerpo. La circulación sanguínea fue descrita por William Harvey en 1628, demostrando que la sangre no solo circulaba, sino que jugaba un papel fundamental en mantener la vida. Pero aquí es donde la Biblia sorprende. Levítico ya afirmaba, miles de años antes, que la vida misma está en la sangre. Es una afirmación tan clara y directa que parece adelantada a su tiempo, casi previendo lo que la ciencia moderna descubriría con la tecnología. Esta comprensión no surgió de una observación médica de la época, sino que es un conocimiento profundo que, al ser leído desde nuestra perspectiva actual, parece ser una revelación. En tiempos antiguos, la gente no podía hacer autopsias, ni entender la biología como nosotros. Entonces,
¿Cómo es que un texto tan antiguo llegó a decir algo tan acertado sobre la vida y la sangre? Quizás lo más interesante aquí es que el versículo no solo nos dice que la sangre es importante, sino que la vida está en ella. Es una declaración profunda, espiritual y médica. La sangre no solo sustenta la vida biológica, sino que es un símbolo de la vida misma en las Escrituras. Este pasaje, más allá de su valor científico, tiene una resonancia espiritual. En el cristianismo, la sangre de Cristo es vista como un acto redentor. La sangre, tanto en el cuerpo físico como en el sacrificio de Cristo, es el símbolo de la vida y la salvación. La ciencia confirma la vida física en la sangre, mientras que la fe nos recuerda que la vida espiritual también se ofrece a través de la sangre. Por lo tanto, este versículo no es solo un dato biológico, es una ventana profunda tanto a la ciencia como a la espiritualidad que conecta la vida humana con el universo divino. Según su especie. Génesis 1, 11 y 12. Produzca la tierra hierba verde, árbol de fruto que dé fruto según su especie. En el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 1, encontramos la famosa declaración sobre la creación. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su especie. Este pasaje no solo es una descripción de la creación, sino que contiene un principio fundamental que hasta la ciencia genética moderna valida: las especies se reproducen según su especie. En la época en que Génesis fue escrito, hace miles de años, la humanidad no tenía idea de lo que hoy conocemos como ADN o genética. No sabían que cada ser vivo tiene un código genético único que determina su identidad y capacidad de reproducción. No conocían las leyes de Mendel ni el concepto de la evolución, pero lo que sí sabían era que un manzano da manzanas, un rosal da rosas, y que las semillas de una planta siempre producen más de la misma planta. Esto es lo que Génesis 1 describe de forma clara y directa: la reproducción dentro de la misma especie. Y lo que es asombroso es cómo esta idea, que hoy parece obvia, estaba registrada en un texto antiguo que siglos después sería confirmado por la ciencia. Hoy, sabemos que la genética es la responsable de este principio. La variabilidad genética dentro de cada especie asegura que las criaturas de una misma especie puedan reproducirse y generar descendencia que, en su mayoría, será muy similar a ellos. Pero en el mundo antiguo, sin el conocimiento de la genética, ¿cómo podían conocer este fenómeno? ¿Era solo una observación natural de lo que sucedía a su alrededor? ¿O, tal vez, es una pista de algo más profundo? La biología moderna ha demostrado que el ADN de los seres vivos es el código que determina todas las características esenciales de los organismos. Las células tienen un plan específico para crear y reproducir cada especie, y la diversidad que vemos dentro de cada especie es parte de un sistema extremadamente complejo y ordenado. Este versículo resalta una ley natural: los seres vivos se reproducen dentro de sus especies, un principio que parece evidente para nosotros hoy, pero que fue pionero en su tiempo. Lo interesante es que no hay evidencia en la antigua civilización hebrea de que comprendieran los detalles científicos de la genética. Pero sin embargo, el concepto de que las especies se reproducen según su especie ya estaba claramente expresado en sus textos. Y más allá de la ciencia, esto también tiene implicaciones espirituales. En Génesis, la creación se presenta de manera ordenada y deliberada. Hay un propósito detrás de cada especie, cada criatura y cada ciclo de la vida. El ser humano no es el resultado de un caos aleatorio, sino de un diseño divino que establece un orden preciso en el universo. Este principio no es solo una verdad biológica, es también una verdad filosófica y teológica. Nos invita a reflexionar sobre cómo cada ser tiene su lugar en el universo creado, y cómo Dios mismo estableció ese orden, que incluso la ciencia moderna comienza a comprender con el estudio de la genética. En resumen, Génesis 1 no solo nos habla de la creación en un sentido físico, sino que nos deja un principio vital que la ciencia terminaría de descubrir siglos después sobre la estabilidad y reproducción de las especies. Contrapeso y reflexión crítica. Ahora que hemos explorado algunos ejemplos fascinantes de cómo la Biblia parece anticipar principios científicos, es importante detenernos y reflexionar. Porque, aunque es asombroso ver cómo algunos textos bíblicos coinciden con descubrimientos científicos modernos, no podemos perder de vista el contexto en el que fueron escritos. La Biblia no es un manual de ciencia. No fue escrita para explicar cómo funciona el universo desde una perspectiva puramente científica. Más bien,
Es un mensaje espiritual que busca conectar al ser humano con lo divino, mostrando la relación entre Dios y la humanidad. De hecho, a lo largo de la historia, muchos han intentado utilizar la Biblia para justificar descubrimientos científicos, a veces con resultados desastrosos. El caso de Galileo Galilei es uno de los ejemplos más claros. El astrónomo italiano, que fue condenado por la Iglesia porque sus descubrimientos sobre el heliocentrismo parecían contradecir la interpretación literal de las Escrituras. Este es un punto crucial. La ciencia y la fe no deben ser vistas como enemigos. Ambos tienen diferentes propósitos. La ciencia busca entender el cómo de la creación, cómo funciona el mundo que nos rodea, cómo se originan las especies, cómo interactúan las partículas. Pero la Biblia responde a preguntas más profundas sobre el porqué de la existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cómo podemos encontrar significado y salvación? La crítica aquí es importante. ¿Qué hacer cuando la ciencia y la fe parecen entrar en conflicto? Algunas personas intentan resolver este conflicto pensando que uno debe ser completamente ignorado en favor del otro. Pero, si miramos con una mente abierta, podemos ver que ambas pueden enriquecerse mutuamente. Por ejemplo, aunque la Biblia describe a la Tierra como suspendida sobre nada en Job 26:7, eso no significa necesariamente que los antiguos hebreos tenían una comprensión exacta de la física moderna. Es posible que simplemente hayan estado expresando algo de una manera que era comprensible para su tiempo, con un lenguaje que nosotros, hoy, podemos reinterpretar. Pero no por eso el mensaje pierde su valor ni su poder. Además, debemos ser humildes al abordar estos temas. La ciencia no tiene todas las respuestas. A medida que avanzamos en el conocimiento del cosmos, descubrimos más misterios que nos sorprenden, y lo que parece un hecho científico puede cambiar con el tiempo. Pensemos en la teoría de la relatividad de Einstein, en la mecánica cuántica, o incluso en los avances sobre la física de las partículas. Lo que hoy consideramos verdad absoluta puede ser cuestionado mañana. En ese sentido, la Biblia permanece intemporal. Los textos sagrados hablan de verdades más profundas, que no dependen del avance o retroceso de nuestra comprensión científica. Aunque la ciencia puede ayudarnos a comprender la creación en un nivel físico, la Biblia nos invita a ir más allá y reflexionar sobre nuestra existencia, propósito y conexión con el Creador. Por lo tanto, la reflexión crítica que debemos tener es la siguiente. La Biblia no es un libro de ciencia, pero sí contiene principios que resuenan con verdades científicas que la humanidad ha descubierto como una suerte de sincronicidad divina. La ciencia no tiene que contradecir a la fe, sino que puede ser una herramienta para admirar más profundamente el diseño y la grandeza del Creador. Al final, todo se trata de reconocer que ambos campos, la ciencia y la fe, ofrecen perspectivas complementarias y no opuestas. Mientras que la ciencia nos muestra el misterio del universo, la fe nos invita a descubrir el propósito detrás de ese misterio. Así que, en lugar de verlos como enemigos, debemos aprender a ver la armonía entre ambos. La ciencia nos lleva a explorar, mientras que la fe nos invita a adorar. Y a medida que ambos campos se desarrollan, quizás descubramos que, en última instancia, todas las respuestas apuntan hacia un Dios que crea, mantiene y da sentido a todo lo que existe. Hemos recorrido un camino fascinante hoy, explorando cómo la Biblia, escrita en tiempos antiguos, parece anticipar descubrimientos científicos que la humanidad solo entendería siglos después. Y a lo largo de este recorrido, hemos visto que la ciencia y la fe no son enemigas, sino que, más bien, se complementan. La ciencia nos muestra las maravillas del universo, mientras que la fe nos ayuda a comprender el porqué de esas maravillas, guiándonos hacia el propósito divino detrás de todo. Sin embargo, más allá de los ejemplos que hemos analizado, hay algo más grande que debemos considerar. La Biblia no es solo un libro de hechos científicos, sino un libro que busca transformar nuestras vidas. Nos invita a una relación personal con Dios, a vivir según principios espirituales que no dependen del conocimiento humano. Y sin importar cuán avanzados lleguemos en el campo de la ciencia, los principios espirituales revelados en la Biblia siguen siendo atemporales y fundamentales. La ciencia puede ayudarnos a comprender el mundo físico, pero la fe en lo que no vemos, nos conecta con lo eterno, con lo divino. Si la ciencia es la búsqueda de la verdad en el universo, la fe es la búsqueda de la verdad dentro de nosotros mismos. Quiero dejarte con una reflexión que quizás te haga pensar profundamente. ¿Por qué Dios dejó tantos vestigios de su creación en la ciencia y la naturaleza? Tal vez,
más que para fascinarnos con los avances científicos, es para invitarnos a una profunda adoración y asombro ante su grandeza. Para que, al descubrir los misterios del universo, nos demos cuenta de que cada descubrimiento nos acerca más al Creador. En este viaje, hemos aprendido que la verdad no está limitada a los libros de ciencia o filosofía. La verdad última la encontramos en un Dios que, en su infinito amor y sabiduría, nos ha dado pistas sobre su creación y sobre nosotros mismos. La Biblia sigue siendo relevante hoy, más que nunca, porque nos muestra que la ciencia y la fe, en su mejor forma, caminan juntas. Te invito a reflexionar sobre esto. ¿Cómo puedes hoy integrar más la fe con el conocimiento que tienes del mundo? ¿Cómo puedes ver los avances científicos como una oportunidad para adorar a un Creador maravilloso, que sigue revelando su gloria a través de todo lo que ha hecho? Finalmente, si alguna vez te has sentido desconectado entre la ciencia y tu fe, te animo a dar un paso hacia adelante. No pongas límites a lo que Dios puede hacer en tu vida. La ciencia puede responder muchas preguntas, pero hay una verdad que solo Dios puede enseñarte, y es la verdad que da propósito y sentido a toda tu vida. Gracias por acompañarme en este viaje. Te invito a seguir explorando, a seguir buscando, pero también a seguir creyendo. Porque al final, como dice el Salmo 111, 2, grandes son las obras del Señor, dignas de ser estudiadas por todos los que se deleitan en ellas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.